Hola, ¿qué tal? Facebook, buenos días, bienvenidos, gracias por estar aquí. TikTok también, bienvenidos, muchas gracias. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tuviste que pasar por situaciones difíciles, como las que a lo mejor has pasado, o por qué a veces sientes que tus esfuerzos diarios no terminan de cobrar sentido, todo lo que estás haciendo? Si te has sentido así, quédate porque este live es para ti. Y recordemos lo que hemos estado leyendo, estuvimos leyendo con el libro de Víctor Frank, en El hombre en busca de sentido, que nos enseñó que el ser humano puede descubrir el propósito a todo lo que estemos viviendo. Eso puede darle un propósito que a lo mejor mientras lo estemos viviendo no lo estamos entendiendo, pero siempre hay una enseñanza, un propósito también como nos lo enseñó el libro Lecciones de Vida, cómo esas lecciones que podemos aprender en cada una de las cosas. Hola Jenny, qué bueno que estás por aquí, gracias por conectarte. Y bueno, entonces, a veces entonces tenemos que entender que hay rescatar las lecciones de todo lo que hemos vivido. Entonces hoy quiero darte como una estructura de que esto que tú has vivido, esto difícil que has vivido, no es un error de cálculo, no es una falla, no es algo que te equivocaste, es algo que te va a llevar a otro nivel si tú sabes sacar em, esas emociones, si las sabes sacar y tenerlas, más que emociones, esas lecciones de todo lo que viviste, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo aquí. Ay, me da de verdad mucho gusto, Jenny, que estés aquí. ¿Te gustaría que te trajera a la pista? Gracias, Oscar, gracias por estar aquí. Qué bueno que sí pudiste. Em, por aquí también veo a Benito Díaz. Gracias, Sonia Dorantes. Muchas gracias por estar aquí. Y fíjense que esto es bien interesante porque hablar del propósito, de nuestro propósito, o del propósito de lo que vivimos. Sí, muy buenos días, Oscar, gracias. A veces no es tan fácil de entenderlo, de desmenuzarlo, sobre todo cuando estamos en plena crisis. Y a veces ya pasamos y solo sentimos que es parte de nuestra historia y que pues quién sabe por qué lo vivimos y para qué lo vivimos. Y hoy quisiera que tú te llevaras tres preguntas. Hay más preguntas, pero solo hoy vamos a tocar tres preguntas para que empieces a darte cuenta de que hay valor en todo eso que tú viviste. Y una de esas preguntas, o la primera pregunta, es, ¿qué es aquello? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando sobre la compasión, que fue una de las últimas, bueno, la última pata de la vulnerabilidad, la compasión? ¿Recuerdan que estuvimos hablando de eso? Entonces, hoy quiero usar esa parte de usar la compasión. ¿Qué es lo que tú sientes en tu corazón? ¿Qué te produce mucha compasión? ¿Qué es lo que sientes que dices, ves algo y dices, "Ay, me duele esto en mi corazón que esté esta persona o esta situación dándose así", y que tú dices, te genera compasión y quieres ayudar a algún tipo de persona? Me gustaría que reflexionaras en eso y me escribas qué sería lo que a ti te gustaría hacer o qué sientes por alguien más. Platícame a ti qué te genera mucha compasión, porque esa es una de las primeras preguntas que tú puedes tener o hacerte para ir entendiendo el propósito de todo lo que viviste. A ver, espero que puedan escribir, a lo mejor están haciendo algún otro tipo de cosas, pero sí me gustaría que me escribieras acá. Anita, puedes escribirme en el chat qué es aquello que te genera mucha compasión y que te gustaría compartir. Dice aquí Anita, cuando veo a un niño en la calle. ¿Qué te gustaría hacer, Anita, cuando ves a un niño en la calle?
Ahí escríbeme también. Hola. Bueno, a ver, ¿qué es aquello que te genera mucha compasión? Y mientras me escriben, yo cuando estaba reflexionando, muy bien, Maraca, gracias. Cuando yo estaba pensando en esta pregunta, yo decía, a ver, ¿qué es lo que me genera compasión? Y empecé a recordar en varios momentos de mi vida o desde cuándo, pero bueno, ahorita lo vamos a ver en la segunda pregunta, pero me genera mucha compasión ver mujeres o personas, no nada más mujeres, personas que se sienten atrapados o atrapados en una situación y no alcanzan a ver todo el potencial que tienen, se limitan a una sola cosa y yo quisiera que se dieran cuenta y entonces eso me genera mucha compasión, ver que no son capaces de darse cuenta de todo lo que tienen para poder explotar o usar para su bien. Entonces, es, me quedé pensando en eso, me quedé pensando también en que me gusta ver cómo las personas se transforman en cuando se sienten pequeños, cuando se sienten que no pueden, que no tienen las capacidades o se sienten, los veo tristes, los veo desanimados y que tienen todo para salir adelante, que tienen todo para ser, para lograr muchas cosas que no logran hacer precisamente porque no se sienten capaces. Y eso me genera compasión ver a mujeres que están atrapadas en una relación tóxica porque no se valoran, porque no saben que tienen todo ese potencial para poder encontrar una persona que sí las valore, que sí las respete y que se aguantan y se aguantan y ahí están en esa relación que las están minimizando cada vez más, cada vez más. Y eso me duele ver eso en el corazón de las mujeres. También otra cosa que me genera compasión es ver a mujeres que ya se separaron y que se sienten todavía que se les acabó el mundo, que se les acabó la vida cuando el hombre se fue, cuando el hombre decidió que en otra mujer podía encontrar más satisfacción y verlas cómo se sienten perdidas, dolidas, en una vida carente de sentido, que sienten que ya nada más están como zombies, eso me genera mucha compasión, me genera ver personas que están económicamente mal porque el marido no pasa o el exmarido no pasa la pensión para los hijos y que tienen que atender hijos y a la vez generar económicamente y no saben qué hacer porque eran amas de casa, eso me genera compasión. Así que piensa tú también, ¿qué es lo que te genera compasión? ¿Qué es aquello que te genera compasión? Y la segunda pregunta que quiero traerte a reflexionar, que recuerdes cómo has ayudado a otras personas en el pasado, qué has hecho por otras personas, qué es lo que te ha llevado a ayudar a otras personas. Y mientras lo piensas y lo reflexionas, a ver, acá Anita, me gustaría leerte qué es lo que ¿cómo has ayudado a otras personas? Y escríbemelo y ahorita te leo. Pero aquí también en TikTok, dime cómo, cómo te ha ayudado. Y me gustaría que sepan, porque ven que aquí hablo con Anita directamente, porque pueden conectarse a través de Zoom y es lo que se sube precisamente se queda grabado en Facebook o acá en TikTok, pero para que sepan que también está esa opción que usted puede entrar pueden ustedes entrar a Zoom directamente y aquí nos podemos estar chateando y viendo lo que dice. A ver aquí, me genera compasión cuando veo a una persona desvalida y vulnerable. Ok, muy bien. Y sientes ganas de ayudarle, supongo, ¿verdad, Oscar? Muy bien. Anita, ¿no puedes escribir o se está tardando el mensaje en llegar?
Ok, bueno, en cuanto puedas. Eh, ¿Y cómo has ayudado precisamente a ese tipo de personas cuando las ves desvalidas, vulnerables? ¿Cómo les ayudas? Fíjense que hay un hilo muy, muy delgado que a veces no se da uno cuenta, sobre todo cuando uno está mal emocionalmente, entre ayudar y rescatar. Porque hay veces que, entre comillas, por querer ayudar y le damos a veces el mismo título de ayuda a una persona, pero realmente lo que estamos haciendo es ser rescatadores de esa persona. Y podemos ayudar, pero no rescatar porque no podemos salvar a nadie nosotros. Para eso ya hubo un salvador, ya alguien ya hizo eso, pero a nosotros nos toca sí servir, ayudar a alguien más hasta cierto límite, no cargar a la persona, no llevarlo en los hombros constantemente, sino a lo mejor enseñarle a la persona que hay una forma de poder salir adelante, ¿no? Entonces, pues esa sería como recordar por cómo hemos ayudado a otras personas, no rescatado, porque es diferente y se puede confundir. Y hubo un tiempo que yo me di cuenta cuando yo descubrí que yo era rescatadora, que estaba cumpliendo el rol de rescatador, de salvador de alguien más. Yo dejé de querer ayudar porque dije, no quiero ser salvadora, no quiero ser rescatadora, y entonces, a veces se frena uno porque no llegues a ser rescatador. Hoy he aprendido, sobre todo ahora que hago todo esto, que puedo ayudar sin tener que cargar, puedo enseñar cómo salir adelante, puedo enseñar las herramientas sin que tenga yo que resolverle el problema a la persona, sin querer ser rescatadora de esa persona. Te puedo ayudar a que tú veas tu panorama, que tú puedas ver las opciones. Si quieres irte al punto B, ¿dónde estás? Te puedo ayudar a ubicar dónde estás y por qué estás en ese lugar. ¿Qué es lo que te está llevando a tomar decisiones de esa manera? Y entonces ayudarte a hacer ese mapa para llegar, ese camino que te va a llegar al punto B que tú quieres llegar. Hoy lo entiendo, pero hubo un momento que fui rescatadora, que creía que yo podía encontrar o estaba obligada a encontrar la solución de los problemas de los demás. Y no, no es así. Puedo ayudar a otras personas. Y fíjense que yo la manera como recordé que he ayudado a otras personas es, primero, recuerdo cuando yo veía que mis hermanas hacían cuestiones de un trabajo, ellas estudiaban y hacían un trabajo que era, recortaban eh, o doblaban, no sé, que les daban así como unos cartones, muchos cartones les daban y ellos tenían que ir desdoblando eso y luego ir doblando, haciendo dobleces, poniendo pegamento y por esa cantidad grande les daban una cantidad muy pequeña de dinero. Y lo primero que pensé, dije, ay, mis hermanas hacen mucho o sea, mucho trabajo, ocupan mucho tiempo. Era un trabajo relativamente sencillo, pero tenían que hacer mucho para recibir una cantidad pequeña. Y eso me dolía. Sentía que las estaban explotando o que estaban desgastando su tiempo para tan poquito que les daban. Entonces, cuando yo hice un emprendimiento de fieltro donde se recortaba, yo procuré darles o obtuve la opción de darles un poquito más de lo que le daban allá en ese otro trabajo, que quise como darles esa manera de ayudarles. Esa fue una forma que recordé que ayudé en el pasado. Otra forma como ayudé en el pasado fue cuando yo estaba recién separada de mi primera vez, porque les he platicado que he pasado por 3 separaciones. Cuando me separo la primera vez, estaba en una situación muy crítica económicamente, muy comprometida, porque mi sueldo era una sola plaza de maestra. Con un sueldo, con una quincena yo pagaba renta, con otra quincena yo pagaba al abogado o los gastos del abogado y entonces yo tenía que buscar generar económicamente para poder solventar los gastos de la casa. Entonces, em, llegaban a veces mujeres que estaban
en la misma situación o que estaban pasando la misma situación o estaban recién como yo ya había pasado, yo ya estaba viviendo sola, ya había dado el paso, ya me estaba sintiendo, pues al menos ya me había liberado de la violencia del que fue el papá de mis hijos, ya me había liberado de él, entonces yo ya me sentía en una diferente posición, ya más libre, sí con situación económica que resolver, pero libre de esa, pues, ¿qué se diría? Esa em, esclavitud, porque al final era una esclavitud estar con este hombre que me tenía controlada, dominada. Entonces, cuando yo ya estoy así, llegan mujeres a pedirme como, pues a veces a consejos, que el marido se había ido con 3 niños, con 2 niños, y que no sabían porque eran amas de casa y no sabían qué hacer. Entonces yo les decía, no tengo mucho dinero, discúlpame, no tengo, o sea, más porque yo tengo así comprometido, pero mira, me acuerdo, sí me acuerdo la cantidad. Te puedo dar 50 pesos, ayúdame mi vivienda era muy pequeñita donde vivíamos, muy chiquitita, solo eran 2 habitaciones. Ayúdame a hacer la limpieza, a echar a lavar ropa, todo esto, lo que es como la limpieza de la casa. Ayúdame eso, te doy 50 pesos, pero además te doy de comer a ti y a tus niños cuando vengas. Y la comida se multiplicaba, alcanzaba eran sus 3 niños, por ejemplo, en el caso de una de ellas eran 3 niños, mis 2 hijos, eran 5 niños y nosotras dos, 7 personas. Y el alimento que estaba planeado para mis hijos y para mí alcanzaba para todos y me sobraba. Entonces esa fue la forma de ayudar a otras mujeres. A veces las recomendaba porque me decía, oye, ¿no sabes de alguien que requiera limpieza, que les ayuden a hacer la limpieza, porque es lo único que sé hacer? Y entonces las recomendaba y acomodaba a las personas en diferentes lugares. Hola, Talis, qué bueno que sí te conectaste. Entonces, esa era es la forma como yo he querido ayudar a otras personas, a otras mujeres. Y también estaba recordando la forma como ayudé a un niño cuando yo empecé a ser maestra. Yo empecé de 19 años, tuve primero un cuarto año y el siguiente fue un sexto año, que casi todos eran de mi edad, bueno, muy cerquita de mi edad. Yo tenía 20 años y mis alumnos, la mayoría eran hombres, eran 30 hombres y 13 mujeres. Y de esos 30 hombres, la mayoría tenían 14, 15 años. Entonces, prácticamente les llevaba 5 años de edad, muy, muy jóvenes. Entonces, había un niño que estaba etiquetado, tipificado como el latoso, como el burro, como se les decía, como el que siempre está relegado en sus calificaciones. Y yo me di cuenta que tenía un gran potencial, que él era muy listo, tenía, sabía ser líder, jalaba a los demás, ahora sí que los hacía que hicieran cosas. Y entonces empecé a tratar de cambiarle su etiqueta o lo empecé a decir, es que tú eres muy capaz, eres muy inteligente, le empecé a em, resaltar que puedas hacer más cosas. Y fue tanto su cambio que al final de año él representó al grupo en lo que ahora, bueno, no sé ahora cómo se llame, pero en entonces eran las Olimpiadas del Conocimiento o algo así se llamaba, o la Ruta Hidalgo, no recuerdo bien cómo se llamaban, que se escogía a un alumno de sexto año, el mejor que pudiera representar al grupo. Y al final del curso escolar, este niño fue el que representó. Y yo lo veía como caminaba así, como todo empoderado, porque él se sentía todo un líder. No sé qué habrá sido de él, espero que algún día pueda yo volverlo a encontrar y saber, se llama Pedro, su apellido no lo recuerdo, pero se llama Pedro, y yo recuerdo cómo caminaba y hasta estuvo como dando una conferencia, porque lo preparé para que diera esa conferencia, y recuerdo que se paraba así con una seguridad porque yo lo estaba respaldando. Y eso me gusta, ¿saben?
Eso ha sido la forma como me gusta, como resaltar en las personas sus cualidades, sus talentos que a veces nosotros mismos no nos damos cuenta que los tenemos. Y creo que lo he hecho porque a mí me faltó eso. A mí me faltó que alguien en su momento, cuando era niña, alguien me reconociera, alguien me dijera que lo estaba haciendo bien, que iba por buen camino. Y ya cuando pasó, digo, ahora que soy adulta y que ya puedo darme cuenta de todo esto y ir reflexionando, pues me gusta mucho reconocer en las personas las cosas positivas que tienen y alentarlas a usarlas y a utilizar. Entonces, eso me gusta y eso es lo que he estado haciendo. Dice Anita aquí en Zoom que a ella le gusta recomendar, la forma como ayuda es recomendándoles que me sigan. Y pues eso también. Si ustedes saben que alguien les puede ayudar lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy compartiendo, pues también ustedes recomiéndenme acá en Facebook, acá en TikTok. Pueden recomendarme, pueden darle seguir si no me están siguiendo y pueden compartirlo con alguien más que les pueda servir el contenido que yo doy y que les pueda servir a otras personas. Y pues muchas gracias, Anita, y gracias a los que ya lo hacen, que me recomiendan. Muchas gracias. Y la tercera pregunta que traigo para ustedes es, em, ¿a qué te dedicarías por el resto de tu vida si pudieras elegir y que pudieras ser feliz haciendo eso? Porque muchas veces estamos en un trabajo, pero no nos sentimos felices. Estamos en un trabajo que se nos hace pesado, que sentimos que no es por ahí lo que nos venimos a hacer. Es como si yo usara un vaso y lo quisiera poner en la estufa y poner el vidrio, no sé, en la estufa o lo quisiera usar como un martillo, pues se va a romper porque no fue creado para golpear, fue creado para ser un contenedor de líquidos. Entonces, si yo uso este vaso como una herramienta para, no sé, martillar algo, pues se va a estrellar y se va a romper. Entonces, eso pasa cuando nosotros nos dedicamos a algo que no es lo que para lo que fuimos preparados o para lo que fuimos creados. Es importante que nosotros vayamos entendiendo para qué, para qué fuimos creados. Y hay algo en nuestro interior, lo que le llaman la intuición, que nos hace sentir a gusto en un lugar o en disgusto y que decimos, esto no es lo que yo vine a hacer, esto no es lo que me toca hacer a mí, ¿no? Entonces, a mí me pasaba como mucho tiempo yo decía, no, yo no quiero hacer esto, yo quiero hacer esto otro. Quitalis dice repostería o algo más artístico. Sí, sí, eso yo creo que tú lo disfrutas mucho y se da en ti, porque te conozco, sé que haces cosas muy creativas y eso lo disfrutas. Entonces, muy bien. Entonces ya tenemos tres preguntas. La primera, que es aquello que nos genera compasión, para que si no lo anotaste, anótalas. Dos, ¿cómo has ayudado a otros en el pasado? Tres, ¿a qué te dedicarías el resto de tu vida que te haga feliz? Esas son las tres. Y fíjense que ahora quiero hablar de la mentalidad una mentalidad que puede congelar nuestra libertad, que puede mantenernos atrapados en una esclavitud, ¿no? Por ejemplo, en un trabajo que no nos gusta, esa mentalidad de víctima, que también lo hemos hablado en todo. Ay, a mí me pasó, a mí me sucedió porque él, porque aquella, porque me hicieron, porque... Y eso nos hace vivir con un resentimiento contra, por ejemplo, contra la expareja, o porque me hicieron, o porque mi papá no hizo, o porque sí hizo, y entonces estamos siempre reclamando, reclamando, sintiendo que el mundo nos debe algo. Esa mentalidad es cuando tú sientas que estás enojado porque me está haciendo esto mi hermana o mi hija no me está dando lo que yo considero, eso es una mentalidad de víctima. Y cuando tú te reconozcas ahí, dices, a ver, a lo mejor sí fui víctima en su momento. Por ejemplo, a mí que me llegaron a golpear el papá de mis hijos.
Sí fui víctima en su momento, pero ¿qué hice para responsabilizarme de eso que estaba haciendo? Salí de esa relación, ¿no? Entonces, sí fuimos víctimas, pero hoy toca ser responsables para salir de una mentalidad de víctima. Entonces, analízate cuando tú estés en esa mentalidad. Quiere decir que tú estás creyendo que todo mundo te debe algo, que si todavía sientes enojo cuando piensas en esa expareja y sientes, ay, es que me hizo, es que me golpeó, quiere decir que todavía estás en el nivel, en la mentalidad de víctima y hay que salir de ahí porque eso no nos hace crecer, nos hace quedarnos estancados. Podemos también estar en una mentalidad de tacaño, pensar, bueno, pues yo lo procesé, yo ya sané, ya la libré, los demás no me interesan. Que se rasquen con sus uñas, como dice un dicho, no sé si sea latino, pero en México lo decimos, que cada quien se rasque con sus uñas. Entonces, si tú tienes herramientas, si a ti algo te ayudó, si alguien te inspiró, pues hay que recomendar eso que nos ayudó. Entonces, eh, dejar de estar cómodos con lo que ya tenemos para poder ayudar a alguien más. Y y el siguiente nivel, que es el que yo me gustaría que llegáramos, es el nivel de propósito. Cuando entendemos que todo esto que se nos dio, que todo esto que procesamos, que todo esto que aprendimos puede ayudar a alguien más y que podemos entregárselo como lo estoy haciendo hoy aquí con ustedes y puedo entregarlo a alguien más para que alguien más sane, ese es cuando estoy cumpliendo mi propósito, cuando estoy haciendo algo que realmente puede ayudar a alguien más a estar mejor. Y entonces ahí es cuando descubrimos nuestro propósito. Y bueno, les digo que son 5 preguntas, pero hoy solo vamos a tocar 3. Entonces, me gustaría que ustedes pensaran en, de todas estas preguntas que hablamos, ¿qué fue la lección más grande que tuviste de tu última crisis o tu última separación? ¿Qué es lo que tú rescatas? ¿Qué fue esa lección que aprendiste? Si lo tienes claro, pues eh, anótalo, tenlo presente. ¿Y eso crees que eso que aprendiste, crees que pueda ayudar a alguien más? ¿Cómo podría ayudarlo? Entonces, no guardarlo, sino sacarlo. Y entonces hay que pasar de esa mentalidad de víctima, reflexionando, irnos a una mentalidad de propósito. Entonces, si tú hoy piensas que eso que aprendiste puede ser el puente para que otros también salgan de la situación, de la crisis que está, adelante, ¿no? Entonces, esta es como la manera que tú puedes salir y utilizar toda tu historia para ayudar a otros. Y cuando tú ayudas a otros, cuando tú das, dice un principio bíblico, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando recibimos, qué bueno, porque se siente bonito cuando necesitamos y que nos dan. Por ejemplo, yo estaba recordando cuando mi amiga a mí me prestó su tarjeta de crédito porque yo no tenía para pagar una mudanza, yo no tenía para pagar una renta y ella me dijo, aquí está mi tarjeta de crédito. Me enseñó a hacer su firma, me dio su NIP, úsala como lo necesites y cuando la liberes, me la regresas. A mí eso cómo me impactó, porque era una persona que me conocía muy poco, confió en mí, pude haberle sobregirado la tarjeta y dejarle la bronca porque la deuda era de ella. Pero me impactó tanto su confianza que tuvo en mí y yo considero, por eso mis grupos los he llamado valientes, porque yo creo que es de valientes confiar en alguien más, dar ese voto de confianza. Confío en ti porque alguien una vez confió en mí. Y si alguien una vez confió en mí, yo hoy quiero confiar en ti. Quiero confiar que tú puedes salir adelante y que hoy lo que yo te doy un día va a regresar porque estoy sembrando, sé que estoy sembrando en la vida de ustedes lo poquito o lo mucho que yo estoy dando es parte de lo que a mí me dieron.
me enseñaron, me transmitieron, me inspiraron y hoy quiero inspirar a otros porque hace rato le decía a mi prima que la fui a dejar al aeropuerto, yo me siento en deuda con ustedes y me dice, pero ¿por qué? Preocupada, ¿no? En deuda porque cuando yo era niña, mi tío siempre me trató muy bien como si fuera una hija y siempre me llevó a pasear y yo tengo en mi corazón ese recuerdo de cómo invirtió él en mí económicamente. Así que cuando ellos vienen, porque ellos venían de Estados Unidos, fuimos a dejar a mi prima, mi tío se regresa a Tlaxcala, que es donde vive, yo me siento comprometida, en deuda con ellos por todo lo que fueron amables conmigo. Hoy por eso los atiendo con tanto cariño aquí en casa, ¿no? Entonces, eso es, ese es el compromiso y esa es la deuda que tengo. A lo mejor no puedo ahorita hacer lo mismo exactamente por mi amiga, la que me prestó la tarjeta, pero en su momento la estuve apoyando porque ella es misionera, o ella fue misionera muchos años y yo estuve aportando para ese servicio que ella hacía. Ha sido la forma como yo he contribuido a ella en específico, pero mi otra forma es porque yo siento que todo lo que he aprendido, lo que he recibido, ha venido de parte de Dios y hoy me corresponde compartir con los demás, con ustedes. Ay, hasta me dan ganas de llorar, perdón. Soy vulnerable, vean, estoy siendo vulnerable. Hoy me emociona poder compartir lo que recibí de gracia. Hoy lo doy de gracia. Hoy lo doy con todo el amor para poder ayudar a otras personas que tal vez no te conozca porque estás detrás de cámara, porque estás detrás de cámara y no te conozca físicamente, personalmente, pero hoy quiero decirte que hay un Dios, hay un poder superior que está pensando en ti y que a lo mejor este mensaje llegó para que tú sepas que lo que has vivido no ha sido en vano, que lo que tú has vivido tiene un propósito y que va a ser utilizado y que es utilizado para que otras personas también puedan salir adelante, para que otras personas puedan ser felices y sentirse plenas como hoy puedo sentirme yo de hacer esto. Y, y precisamente por eso, porque siento que es importante que podamos conectar con esa esencia que está dentro de nosotros, ese propósito que está dentro de nosotros. Sentí en mi corazón anoche no podía dormir porque en mi cabeza este, estaba viniendo ideas y creo que pensé y planeé una clase, una masterclass, precisamente para que descubras toda la riqueza que hay dentro de ti y primero la riqueza que es todo lo que está dentro de ti y que esa riqueza puede convertirse en una riqueza eh, material, porque para que podamos ayudar a otros, también necesitamos generar económicamente porque hay que pagar luz, hay que pagar internet, hay que pagar todos los demás servicios que conlleva hacer esto. Zoom, por ejemplo, hacer todo lo que se tiene que hacer, los pagos, todo eso tiene un costo. Y entonces también quiero que pues, descubramos juntos cómo generar esa riqueza, cómo cambiar las mentalidades, ¿sí? Gracias, Oscar. Sí, así no lo tenía planeado, pero salió la emoción y de verdad que yo me siento muy bendecida y tengo una playera que así me la mandé a hacer porque me siento muy bendecida y creo que he sido bendecida para bendecir a otros. Y esa creo que ese es mi propósito, bendecir a otros, porque he sido muy bendecida. Y bueno, pues si tú que estás interesada en tomar esta sesión, no quiero recibir a muchas personas en la sesión del Zoom, la voy a hacer el jueves a las 11 de la mañana. Si tú quieres estar en esto, va a ser gratuito, porque siento en mi corazón hacerlo. Si tú quieres estar, mándame mensajito aquí mándame por aquí por TikTok la palabra riqueza y yo ya sé que quieres estar en la masterclass. Solo voy a guardar 20 lugares. Tal vez la sala de Zoom me puede recibir a más, pero solo quiero estar con 20 personas porque quiero que conectemos, que estemos más cercanos y que podamos conectar con ese propósito de todo lo que hemos vivido.
¿sale? Entonces, escríbeme acá en Facebook, voy a poner o está el mensajito fijado para que tú ahí le des like y puedas estar aquí. Y pues bueno, pues muchísimas gracias por haberse conectado. Hoy lo hicimos, ya ni les expliqué, hicimos el ahí un poco antes porque tengo un compromiso a las 11 de la mañana, tengo que salir, pero aquí feliz de poderlo hacer porque lo tenía en mi corazón, quiero hacerlo, quiero, siempre amo estar aquí en las noches, en la lectura y acá los viernes. Así que pues aquí estoy con ustedes. Bye bye, nos despedimos, nos vemos el día lunes a las 9 de la noche en el club de lectura que estamos leyendo nuestro libro muy bueno. ¿Sale? Pues bueno, Buenos días, muchísimas Anita, que gracias. usted. Gracias, Anita. Nos vemos. Nos vemos, bye. Bye bye. Aquí me despido de TikTok. Bye bye. Bye, Facebook.